esta mañana, el título del mensaje de hoy le puse como título Enfocando nuestra fe. Enfocando nuestra fe. Como nos predicó el hermano Hugo, el copastor, la semana pasada, cada vez que Dios viene a nuestras vidas, viene para ordenar todo lo que estaba desordenado. Cuando Cristo viene a nuestras vidas y comienza a ordenar, a cambiar, a quitar todo aquello que necesita ser quitado y comienza a renovarnos de una manera para que podamos tener una vida fructífera delante de la presencia de Dios, conforme a los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero cuando Hugo nos predicaba y se me vino un pensamiento que cuando Ezequías recibe la noticia de que él iba a morir, que tenía que ordenar su casa, Ezequías comenzó a hacer lo que el Dios le había dicho, de tener que ordenar, a cambiar, a sacar aquellas cosas que necesitaban ser quitadas. Pero también tuvo que activar algo en su corazón, que era su fe. Porque la palabra de Dios nos cuenta que Ezequías dice que oró y buscó a Dios y ayunó, y Dios respondió esa oración. Dios cambió y ayudó que en ese momento de dificultad la fe de Ezequías pueda ser enfocada en Dios. Y Dios concedió esa oración y no solamente que Dios escuchó esa oración, sino que añadió a su vida 15 años más de vida. Le podemos decir, eso es ahí en el Antiguo Testamento, pero en la palabra de Dios encontramos todo el tiempo que Dios está desafiando todo el tiempo a que nosotros podamos creer y entender y creer en las promesas de Dios. En todo tiempo Dios está buscando que nosotros entendamos que cuando nosotros buscamos a Dios, Él está ahí para escucharnos. Y vamos a leer la palabra de Dios así en el libro de Lucas. Es una historia bastante distinta a la de Ezequías, pero también habla acerca de algo que tenemos que buscar. Y dice en el nombre de Jesús. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿De orar cuándo? Y no desmayar, porque muchas veces oramos una vez y ya está, Dios no me respondió, y seguimos de esa manera. Y dice el verso 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Jesús estaba contándole lo que estaban escuchando y dice, había alguien así, no le importaba nada, no le importaba a Dios, no le importaba a las personas, así que era alguien que iba a ser difícil de convencer con lo que estaba por acontecer. Y dice, y había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Había una mujer con una gran preocupación y que iba al juez a decir, hacerme justicia. Y alguien que no le importa nada, ¿le va a interesar que una viuda, alguien prácticamente desamparado, venga a molestar? No le importaba para nada. Dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Jesús estaba diciendo a los discípulos como diciendo, escuchen lo que dijo este juez, esta persona que no le interesaba nada ni nadie, sino que por la insistencia de esta mujer, dijo, mejor hago lo que necesita, doy el veredicto que necesita para que ella reciba su justicia. Y el verso 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Recién hemos dicho que usted y yo somos escogidos de Dios. Cada vez que nosotros buscamos a Dios, cada vez que nosotros oramos a Dios, Dios está dispuesto a respondernos. Simplemente tenemos que ser muchas veces insistentes. ¿Se tardará en responderles? Y el verso 8 dice, os digo que pronto les hará justicia. Y acá es la parte que me vuela un poco la cabeza. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto es una pregunta que Jesús les está haciendo a los discípulos y a todos los que estaban escuchando. Le estaban comentando de algo que era imposible que sucediera, que por la insistencia de esta mujer sucedió, pero les pregunta después, cuando Cristo vuelva, cuando yo vuelva, ¿hallará fe en la tierra?
¿A qué se estaba refiriendo Jesús con esto? Y como una pregunta para todos nosotros, ¿qué es exactamente la fe? ¿Qué es exactamente la fe? Tenemos, acá Rogelio dice que la fe es algo que no se ve. Bueno, vamos a ver, ahí en el diccionario dice fe, es definida por el diccionario de la RAE como un conjunto de creencias de una religión, un conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice en forma pública. Eso es lo que el diccionario dice que es la fe. Pero la palabra de Dios nos declara allí en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe es algo que nosotros tenemos en nuestro interior que activa a aquellos que todavía no vemos, pero comenzamos a creerlo, comenzamos a verlo, comenzamos a creer en aquello no por nuestros méritos, sino porque entendemos que hay alguien sobre nosotros que puede hacer que esto sea posible. Ahora la pregunta de esta mañana, ¿cuántos en este lugar tienen fe? 1, 2, 3. ¿Cuántos tienen fe en esta mañana? Tenemos fe. ¿Usted cree que Dios puede hacer cosas grandes, maravillosas con su vida? ¿Usted cree que si nosotros oramos, buscamos a Dios, Dios puede manifestarse con poder y gloria sobre cada uno de nosotros? Nosotros creemos en un Dios que tiene poder. 2, 3, 4, 5. Hermanos, nosotros tenemos un Dios que es grande y poderoso, eso nos declara su palabra. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe, podemos enfocar nuestra fe en aquel que todo lo puede. Podemos tener en cada uno de nosotros, de nuestros corazones, esa confianza que necesitamos para recibir lo que estábamos esperando. Esta viuda tenía todo puesto en contra. Había un juez que no iba a hacer justicia, que no le interesaba ni siquiera a Dios. Sin embargo, ese hombre pudo hacer justicia. Sin embargo, ese hombre pudo hacer justicia porque fue movido por la fe de esa mujer, de esa viuda que iba continuamente a decir, yo necesito que hagas justicia, yo necesito que tú hagas. Y yo le pregunto, ¿esa mujer por qué iba? Quería que le hagan justicia, pero si sabía cómo era esa persona. Fue 1, 2, 3 veces, yo la cuarta vez no voy, si ya sé que no me va a dar bolilla. Pero sin embargo, en el corazón de esa mujer había algo distinto. Había algo diferente. Hoy todos los que estamos acá nosotros decimos, ¿tenemos fe? Sí, yo creo en el nombre de Jesús. Creo y creo que voy a recibir lo que Dios preparó para mi vida. ¿Amén? Amén. ¿Usted lo cree? Amén. La pregunta es, ¿usted, antes de conocer a Dios, tenía fe? Yo me estoy haciendo un poco así de preguntas, sino porque me imagino lo que Cristo estaba preguntando en el versículo 8 cuando dijo, cuando Cristo vuelva, cuando Él vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Yo antes de conocer a Dios, tenía fe. Yo creía en algunas cosas de Gauchito Gil, porque dice que fe es la creencia que un grupo de personas pone, en donde uno pone su confianza. Y yo creo que la mayoría de nosotros, aún cuando no conocíamos a Dios, teníamos fe. Creíamos en algo o en alguien que podía ayudarnos. Y yo quiero contarle un poquito una anécdota de mi papá. Mi papá era alguien que depositaba su fe en los números. Él jugaba siempre el Quiniseis y el Telequino. Y siempre andábamos mal, partidos, medio siempre sin un peso, medio como rasguñando la olla. Y él decía, ya voy a ganar el Quiniseis, vas a ver. Él estaba totalmente convencido, su confianza estaba puesta ahí en los números que él iba a jugar al Quiniseis. Y es más, él para fortalecer su fe agarró una bolsita, ¿vio de los jueguitos de la lotería? ¿Quién ha jugado a la lotería? Saben que tiene 99, que hemos jugado el bingo. Y sacó los 66, del 1 al 66, porque el Telequino se jugaba, eran 66 números. Entonces se preparó todo su tablerito, su cuaderno, su lapicito, y puso sus bolillitas en la bolsita y empezó a hacer su sorteo. Y metía, sacaba la bolillita y anotaba. Y él decía, vamos bien, este es el que sale.
Yo saco mis 6 números, armo mi boleta, voy y la juego y ganamos el 15. Pero resulta que en algunas veces sacaba un número, lo miraba y hacía, y lo metía de vuelta a la bolsa. Entonces, es como que su fe estaba un poco desenfocada, estaba un poco fallando. Y muchas veces nosotros en nuestra vida andamos de esa manera. Creemos que Dios puede bendecir mi vida porque yo me lo merezco. Y decimos, yo hoy soy cristiano, conozco a Cristo y digo, Señor, en el nombre de Jesús, yo voy a jugar al telequino porque voy a ganar el telequino. Una fe desenfocada, es una fe que no tiene sustento, es una fe que no va a suceder lo que muchas veces esperamos, porque no estamos enfocados en lo que realmente es Dios, en lo que realmente estamos necesitando. Cada uno de nosotros, el Señor tuvo que comenzar, cuando vino a nuestra vida, a enfocar nuestra fe. Todos teníamos fe, todos teníamos confianza, confiábamos que Argentina iba a salir campeón. Yo tengo fe que Argentina va a salir campeón en los Juegos Olímpicos. Quedó afuera. Una fe mal fundada. Teníamos costumbres y creencias que el Señor tuvo que comenzar a desarrollar en cada uno de nosotros, pero alineándolas a sus propósitos, alineándolas a quién es Dios y qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es por eso que necesitamos enfocar nuestra fe. Y tener una fe enfocada. Para tener una fe enfocada necesitamos conocer a aquel que es el autor y consumador de la fe. Para tener una fe enfocada necesitamos conocer a Jesús, necesitamos ver a Jesús, necesitamos vivir a Jesús para que nuestra fe en nosotros comience a crecer. De tal manera que podamos decir, como dijo el Señor, si tiene fe como un grano de mostaza, le dirás a aquel monte que se quite de aquel lugar, lo va a hacer. Si nosotros comenzamos a mirar a Cristo, a tener encuentros personales con Dios, nuestra fe va a comenzar a desarrollarse. Tu fe va a comenzar a crecer. Y va a ser de tal manera que vas a comenzar a ver los milagros que muchas veces soñás que pueden acontecer con la vida de otros. ¿Cuántos quieren ver milagros? Yo quiero ver milagros. Pero hermanos, muchas veces me achico cuando tengo la posibilidad de orar por alguien para que Dios haga un milagro. ¿Sabe cuántas veces me pasó, hermanos, que he pasado por al lado de una persona así paralítica, que estaba en silla de ruedas, y he pasado, ¿y si oro? ¿Y si oro y se levanta? Y no lo he hecho. He achicado mi fe. Y siendo que Dios, la palabra de Dios nos enseña que si nosotros oramos con fe, Dios lo va a hacer. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree eso? Dios no va a hacerte ganar la lotería, Dios no va a hacerte ganar el 15 ni el bingo, ni nada por el estilo, porque es algo que no le va a dar gloria a Dios. Pero ahora sí dice la palabra de Dios que cuando Él vino para desatar ligaduras de impiedad, para sanar a los enfermos, para que los ciegos recobren la vista y los oprimidos reciban libertad. Eso es a través de la fe y nosotros podemos obrar esa fe en el nombre de Jesucristo. Cuando estamos desenfocados de nuestra vista de Dios, nuestra fe también está desenfocada. Dice en el libro de Santiago que pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Y sigue diciendo, porque pides para gastar en tus deleites y cosas que no te van a hacer de beneficio. Pero ahora sí podemos alinearnos con lo que Dios quiere, con la visión que Dios puso para tu vida, para tu corazón. Te puedo asegurar que todo va a ser transformado. Así en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, verso 2, nos da la dirección para que nosotros podamos tener una fe totalmente enfocada, una fe totalmente dirigida, una fe que va a crecer y que tiene sustento. Y dice así, puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. El Señor Jesucristo. Si nosotros miramos a Él, tu fe no va a faltar. Tu fe no va a faltar. Y podemos decir, es fácil creer que Dios me puede bendecir cuando todo está bien. Es fácil poder creer que Dios me va a bendecir, que Dios va a seguir obrando en mi familia cuando las cosas están dadas como me gustan. Está todo tranquilo, mi familia en orden, tengo buen trabajo, no me falta el alimento, tengo como una buena economía. Pero ahora qué difícil se nos pone la cosa cuando las cosas no están bien. Y Jesús lo que nos está diciendo, cuando nosotros ponemos nuestra vista en Jesús,
Estamos poniendo nuestra vista más allá de lo que pueda estar pasando a mi alrededor. Tal vez hoy en este día tu vida puede estar un poco desordenada, un poco con conflictos, pero si pones tu mirada en Dios, Él va a hacer que tú puedas ser transformado y puedas pasar al otro lado en victoria. Les vuelvo a preguntar, ¿cuántos tienen fe? Y dice ahí en el libro de 1 de Juan 5:4, creo que no se lo pasé, y dice así en el nombre de Jesús: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Tu fe. La fe que vos depositás en Jesucristo, esa fe bien fundada, bien dirigida, es la que trae la victoria sobre las artimañas de este mundo. Sobre toda adversidad, sobre toda dificultad, sobre lo que este mundo te quiera venir a poner encima, puedes vencerla con la fe. Con la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe no es algo que podemos, un pensamiento de forma positiva. La fe no es un instinto que se sigue simplemente. La fe no es esperar lo mejor, esperando que todo salga bien. La fe no es un sentimiento de optimismo. La fe tampoco es ninguna otra cosa, aunque muchas veces pensamos que eso es fe. Nuestra fe es simplemente depositar nuestra confianza en aquel que todo lo puede. Cuando vos depositás tu fe en Dios, decís: yo no puedo, Señor. Yo no puedo. No puedo, esto me sobrepasa. Señor, estoy viendo que las cosas están complicadas y ya no sé qué hacer. Veo la tormenta a mi alrededor y me asusta lo que está pasando. Pero Señor, vos sos mi única esperanza. Vos sos lo único que tengo. Aunque puedo ver por muchos lugares que todos cuentan la gloria, las cosas que tú haces, yo quiero que tú lo hagas conmigo. Y cuando vos podés decir esas cosas, Dios se manifiesta delante tuyo y te comienza a demostrar que tu fe, la fe en tu corazón, comienza a ser activada. Una fe bien enfocada es tremendamente poderosa. Dice la palabra de Dios así en el Juan 11:40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado este texto bíblico? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No sabes que si vos crees, Dios puede hacer algo grande en tu vida, en tu casa, en tu familia, en lo que estás necesitando? ¿No sabes que si vos crees, Dios puede librarte de toda situación, de toda enfermedad, de toda adicción? Dios puede transformarlo todo. Solamente tenemos que creer, pero creer en aquel que es el autor y consumador de la fe. Ahí en el libro de Mateo, tampoco se les pasé este texto bíblico, encontramos la historia de Jesús cuando camina sobre las aguas. En el libro de ahí de Mateo 14, versículos 22 al 31 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte. Jesús se apartó y dejó a sus discípulos que se vayan en la barca. Y cuando llegó la noche, estaba allí Jesús solo, y la barca estaba en medio del mar, y azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Mas a la cuarta hora de la vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, Jesús caminando sobre las aguas. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, un intrépido que dijo: si sos Señor, yo pongo mi mirada en vos,
Si vos me decís que yo salga de este lugar y camine sobre las aguas, lo voy a hacer. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cuando Pedro puso su mirada en Jesús, pudo caminar aún sobre algo que es imposible, que es algo que nosotros sabemos que lo vamos a hundir. Y encima no solamente dice eso, sino que había mucho viento, las olas que atormentaban, pero pasó algo. Pero pasó algo después en un momento. Dice, pero Pedro al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, en este texto tan cortito, encontramos dos cosas. Pedro hizo algo con su fe que ninguno de nosotros estaría dispuesto a hacer. ¿Usted se tiraría parado de un barco a querer caminar en el agua? Yo ni loco. Sé nadar más o menos y no. Y menos en una situación descontrolada donde la tormenta, el viento, la dificultad era aún más difícil. Sin embargo, Pedro tomó la decisión de cuando puso los ojos en Jesús, yo salgo caminando. Y eso mismo podemos hacer cada uno de nosotros. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, nuestra mirada en Jesús, aun cuando están los problemas y dificultades atormentando a nuestro alrededor, nosotros vamos a poder caminar y estar seguros. Pero cuando dejamos de mirar a Cristo, cuando comenzamos a mirar a nuestro alrededor, cuando comenzamos a desenfocar nuestra fe, nuestra mirada del Señor y comenzamos a ver alrededor, este es el problema que tengo. Mirá, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi situación no cambia. Sigo tropezando siempre con la misma piedra y comenzamos a mirar las dificultades, los problemas. Y es ahí donde nos comenzamos a hundir. Es ahí donde nos comenzamos a desenfocar y nuestra vida comienza a ver distinto. Comenzamos a recibir distinto. Comenzamos a alejarnos y a hundirnos. Pero Pedro, aun cuando se estaba hundiendo, buscó y clamó otra vez al Señor. Le dijo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Cuando nosotros aún cuando estamos sintiendo que nos estamos muriendo, decimos, Señor, sálvame. Sácame de esta. ¿Qué es lo que hizo el Señor? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Al instante extendió su mano. Lo agarró, lo levantó, lo sacó. Y hoy Dios está en esta mañana diciéndote, tengo mi mano extendida. Quiero que me mires, quiero que veas, quiero que investigues, quiero que busques a través de mi palabra, quiero que me busques en oración y yo te voy a mostrar cuál es mi propósito para tu vida. Dios quiere levantarte, Dios quiere hacer una nueva obra en tu vida. No quiere dejarte de la misma manera que viniste a este lugar, que llegaste a este lugar. Por más que estemos hace 25 años, 30 años en la iglesia, Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas, cada momento, cada día. Dios quiere hacer que cada uno de nosotros tenga un ministerio poderoso, que podamos expresar, experimentar las cosas grandes que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios es un Dios de poder, nuestro Dios es un Dios de milagros. Y muchas veces nosotros andamos viviendo y como que estamos creyendo en que nuestro Dios sí puede bendecir a otros, pero a mí no. Dios te quiere bendecir a vos. Dios te quiere levantar a vos. Dios te quiere usar a vos. Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida. Aún cuando la tormenta a tu alrededor te esté diciendo lo contrario. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. El autor y consumador de lo que Dios quiere hacer en tu vida. La pregunta de esta mañana es, ¿cómo está tu fe? ¿Dónde está puesta tu confianza? Qué difícil, ¿no? Muchas veces decís, sí, no, pero vos no sabés mi situación. No, yo no la sé. Pero sí conozco a aquel que sabe todas las cosas. Sí conozco a aquel que te puede transformar así, en un instante. Y yo siempre trato de contar mi testimonio. Y cuando yo conocí a Dios, lo poquito que entendía, dije, no, esto es lo que yo quiero. No entendía, no sabía, pero yo sabía que ese podía cambiar mi situación. Ese podía quitar todo mi pasado, todo lo que me condenaba, todo lo que me hacía sentir indigno.
que me decía, yo te amo, yo te quiero levantar, quiero hacer una nueva obra contigo. Y acá estoy. Y sé que la obra de Dios en mi vida no se ha terminado. Porque muchas veces yo también miro la tormenta. Porque muchas veces yo también miro alrededor. Muchas veces miro a la economía y me pongo inquieto. Me pongo incómodo. Muchas veces vi mi familia, muchas veces vi las dificultades. Y se retrasó la obra que Dios quiere hacer con mi vida. Pero el mensaje de hoy es desafiarte a que vuelvas a mirar a Jesús. Que vuelvas a poner tus ojos en Él. Para que vos puedas tener las experiencias que tuvo Pedro de vivir experiencias sobrenaturales. Cosas grandiosas que muchas veces no nos podemos ni llegar a imaginar. Hermano, ¿sabe cuántas veces yo soñando así, divagando un poco, soñé y decía, sí, orar por un enfermo, que el enfermo se sane en el nombre de Jesús? ¿Alguna de ustedes alguna vez soñó algo así? De orar por alguien y que Dios lo bendiga, que Dios lo sane, que Dios lo levante. ¿Alguna vez oró de esa manera? ¿Soñó de esa manera? Yo lo he soñado muchas veces, pero no lo puse en práctica nunca. Y una fe enfocada es una fe que se pone en práctica. Y se pone en práctica normalmente cuando las situaciones están difíciles. Ezequías enfocó su fe cuando le dijeron que se iba a morir. Esta mujer que cuando vimos la historia enfocó su fe cuando sabía que el juez era injusto y que ni siquiera temía a Dios. Pero ser insistente, ser intencionales. Y acá, en cada una de las situaciones difíciles, cosas que nos incomodan, es donde podemos entender lo que la palabra de Dios dice, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos a los que conforme su propósito hemos sido llamados. ¿Cuál es tu situación hoy día? ¿Tienes una situación difícil? ¿Tienes un imposible hoy en tu vida? Si es así, te quiero decir que si pones tu fe, tu confianza en Jesucristo, hoy Dios puede solucionar todo tipo de situación. Hoy Dios te está desafiando a que actives esa fe y que comiences a decirle, Señor, si no tienes fe, Señor, auméntame la fe. Yo quiero esta mañana, Señor, salir totalmente renovado y transformado. Quiero vivir una vida totalmente dirigida por vos, Señor. Si es así, quiero pedir que te pongas de pie en esta mañana. Y que en esta mañana tú puedas desafiar a Dios. Dios, nuestro Dios, es un Dios que acepta los desafíos. Muchas veces, muchos de nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, si tú me bendices con esto, yo te voy a seguir. Si tú haces esto por mí, Señor, yo te voy a seguir, te voy a buscar. Pero muchas veces nos quedamos a mitad de camino. Pero hoy tenemos una vez más la oportunidad de decirle, Señor, yo quiero conocerte. Quiero verte, Señor. Quiero poner mi confianza en ti. Quiero buscarte con un corazón sincero. Pero por sobre todas las cosas quiero tener la experiencia de sentir que la fe que tú pones en mi vida, en mi corazón, comienza a crecer y comienza a desarrollarse. Y te puedo asegurar, y te lo aseguro porque así lo siento en mi vida, que Dios puede cambiar todo tipo de situación. Dios puede cambiar aquello que está escondido en tu corazón, que lo tenés guardado ahí, que decís, esto me hizo daño, esto me detuvo, por estas situaciones que yo hoy soy como soy, por estas situaciones que me metí en estos lugares, por estas situaciones que yo estoy acá y soy de esta manera. Pero Dios la quiere sanar en esta mañana.
Dios la quiere renovar, Dios la quiere transformar. Y yo le digo estas cosas y les declaro estas cosas en el nombre de Jesús, porque Dios las hizo conmigo. Y si Dios las hizo conmigo, también la puede hacer con vos en esta mañana. Como te dije al principio, vos estás acá porque fuiste escogido por Dios. Él te miró, se agradó de ti y quiere hacer que tu vida tenga un sentido nuevo.